Bienvenidos a su podcast Hablemos Claro. Y en este momento hemos de hablar de algún tema muy impactante para muchos. Yo creo que para muchos. Y es acerca del cansancio. Cansancio. Yo creo que muchos hemos estado cansados en algún momento. Yo creo que todos hemos pasado por ese momento donde nos hemos cansado, donde nos hemos fatigado. Hay diferentes tipos de cansancios o diferentes maneras de estar cansados. Hay muchas maneras de cómo estar cansados. Por ejemplo, cuando alguien hace deporte, cuando alguien juega fútbol, cuando alguien hace ejercicio y termina cansado. Y hay algunos que les gusta hasta tener esa satisfacción, hasta les gusta cansarse de hacer tanto ejercicio, de hacer deporte, de jugar fútbol, de terminar con una meta, de terminar, de fijarse una meta en el deporte y terminarla aunque termines cansado, aunque ahora sí termines fatigado. Hay algunos que eso les gusta, que les agrada, ¿sí? Que les agrada terminar cansado, pero haciendo algo que les guste. Y eso es bueno, dentro de lo que cabe, eso es bueno, pero esa es una manera de cansarnos, ¿verdad? Cansarnos. Otra de las maneras de cansarnos es precisamente cuando uno maneja demasiado. Cuando uno maneja demasiado. Yo creo que hay personas que manejan demasiado, por ejemplo, los choferes, ya sea de autobús, trailers, taxistas, algunos otros de empresas, paqueterías. Hay gente que maneja demasiado y hace un recorrido demasiado largo, muy largo, y terminan agotados, terminan cansados, porque la verdad es que manejar no es sencillo. Tienes que estar cuidando todos los lados, enfrente, atrás, por un lado, por el otro. Tienes que tener mucho cuidado. Y hay personas que se cansan al momento de manejar, más cuando se trata de manejar en la noche. Cuando se trata de manejar en la noche, no solamente vas a cansarte por manejar, sino también te vas a cansar por el sueño que te va a dar, ¿no? Entonces, sí es algo difícil poder manejar y al final de cuentas terminar agotado, terminar rendido. Pero es parte del trabajo, es parte de terminar así, ¿no? Cansancio. Ese es otro tipo de cansancio. Las formas en cómo nos cansamos mientras estamos en este mundo, ¿no? O sea, y todos hemos terminado agotados en algún momento. Todos. Otra de las formas es en nuestro trabajo. En nuestro trabajo. Tal vez tenemos un trabajo pesado. Tal vez tenemos un trabajo donde nos piden tiempo extra. Donde tenemos que trabajar tal vez 12 horas al día. De 7 de la mañana a 7 de la noche. O de 6 de la mañana hasta 6 de la tarde. Ya llegamos cansados. Agotados en nuestra casa, ¿no? Agotados. Y cuando terminamos cansados, a veces como que ya no queremos hacer nada, como que no me toques porque estoy cansado, no me fastidies. Llegamos fastidiados, cansados, agotados, porque tuvimos una larga jornada de trabajo, ¿sí? Otra de las formas en las que uno se cansa es por enfermedad. Ojalá y nadie esté pasando por eso, pero desafortunadamente en el mundo tenemos que pasar por eso, por enfermedades. Hay personas que están enfermas y que están desahuciadas o que están luchando por su vida y tienen que recibir algún tipo de tratamiento, tienen que recibir tal vez alguna quimioterapia, tienen que recibir algunos medicamentos y eso cansa, eso agota, eso te cansa tu cuerpo, cansa tu vida. Y yo creo que tal vez algunos de nosotros hemos experimentado ese tipo de cansancio o esos tipos de cansancio. Cansados cuando hacemos deporte, cansados cuando tal vez manejamos, cansados cuando
trabajamos, ¿sí? Cuando trabajamos de más, nos cansamos, cansados por enfermedad. Tal vez así nos hemos cansado en algún momento. Hubo una ocasión que tuvimos que manejar 13 horas, 14 horas y terminamos agotados manejando de 14 horas corridas sin descansar y terminamos agotadísimos. Es cansado, es cansado. Hemos trabajado tal vez desde muy temprano, desde las 6 de la mañana, salir hasta las 9, 10 de la noche y termina uno fatigado, cansado, pero es parte de nuestra vida, es parte de lo que nosotros vivimos a diario. Desafortunadamente en este mundo tenemos que hacer actividades como trabajo, tenemos que hacer actividades como deportes, en algunas otras cosas. Desafortunadamente hay enfermedad y todo eso nos cansa físicamente. Estamos hablando físicamente nos agota, nos cansa. ¿Qué es lo que hacemos una vez que nos hemos cansado? Bueno, tratar de descansar, tratar de relajarnos, tratar de superar ese cansancio que si no lo hacemos, si no descansamos, tal vez no vamos a recuperar las fuerzas que normalmente necesitamos para poder realizar nuevamente esas actividades. Entonces tenemos sí que descansar, llegar al momento que tenemos que descansar para poder realizar todas nuestras actividades y posteriormente volvemos a comenzar. Pero en este tema en particular, más allá del cansancio físico, más allá de lo que normalmente sentimos cuando nos cansamos físicamente, más allá de lo que comúnmente llamamos cansancio, hay una situación triste en la que el ser humano se ha involucrado. Hay una situación triste en la que el ser humano a veces cae y es muy difícil salir, tanto para hombres como para mujeres. Es complicadísimo. Es un problema que ha crecido en los últimos años, ha crecido demasiado y es muy complicado poder salir de esa situación. Si bien es cierto, el cansancio físico se puede arreglar o podemos recobrar las fuerzas con un descanso. ¿Sí? Podemos recobrar las fuerzas cuando nos relajamos. Podemos recobrar fuerzas cuando salimos de vacaciones, tal vez. ¿Sí? Nos relajamos. O sea, después de 3, 4, 5 meses, 6 meses, tal vez un año de estar trabajando constantemente, día tras día, trabajando, cansándonos, llega un momento en que nosotros, el ser humano, necesita un cansancio y relajarse. Y eso lo podemos arreglar con descanso, pero también con vacaciones. A todos nos gustan las vacaciones. Yo creo que a todo mundo nos gustan las vacaciones. Podemos arreglarlo con eso. Y el cuerpo se relaja, uno se relaja. ¿Por qué? Porque tomas tus vacaciones y te tratas de descansar con tu familia o con tus amigos, o tal vez solo vas en busca de poder relajarte. Y eso es bueno. Sin embargo, como venimos mencionando, hoy en día uno de los problemas que hay en el ser humano son problemas emocionales, y uno de ellos es el cansancio de la vida. No sé si han escuchado en algún momento, yo creo que sí, han escuchado en algún momento que alguien dice: yo estoy fastidiado de la vida, yo estoy cansado de la vida, yo estoy cansado de la vida que estoy viviendo, valga la redundancia. Estoy cansado de vivir, ya no quiero más, ya no puedo más. Tal vez en algún momento de tu existencia has escuchado esa palabra. A lo mejor te estoy hablando precisamente a ti, que tal vez estás mencionando que estás cansada de la vida o que estás cansado de la vida. Tal vez te estoy hablando a una persona o a un
a una madre, a un padre, a un hijo, a un esposo o una esposa. Tal vez te estoy hablando a ti y tienes a alguien con ese tipo de problemas que dice que están cansados de la vida, que ya no quieren vivir más. Están cansados de seguir, de continuar. Y tal vez tienes ese problema en tu casa, o con algún familiar, o con algún amigo. Y es algo complicado. Es algo complicado porque las personas que normalmente piensan eso, que piensan de esa manera, es porque tal vez no están satisfechas con lo que son, o con lo que están viviendo. No están satisfechas con lo que sienten o con lo que viven. Y por eso ellos, en algún momento de la vida, ellos se cansaron de vivir. Se cansaron de poder continuar con esta vida. Y eso trae problemas serios emocionales y problemas muy, pero muy serios. Problemas muy serios. Pero algunos nos preguntaban, bueno, ¿por qué pasa todo esto? Porque hay personas que dicen, o porque hay personas que desean no continuar con su vida, no continuar con con su existencia. Porque hay algunas personas, cuando dicen que ya no quieren más, entran en un estado de depresión. Entran en un estado depresivo, donde prácticamente no quieren nada. Y hay personas así, que no quieren absolutamente nada. Y hay muchos factores por los cuales podemos entrar en esa etapa. Y vamos a tratar de darles los mejores puntos para que ustedes puedan detectar a una persona con ese tipo de problemas. Tal vez lo tienes en casa y no te has dado cuenta que esa persona no tiene el deseo de continuar, no tiene el deseo de vivir. Tal vez tienes a alguien en tu casa y no te has dado cuenta que esa persona tiene ese tipo de problemas. Hay personas, por ejemplo, y vamos a entrar precisamente en el matrimonio. Hay personas, precisamente en la pareja, tanto hombres como mujeres, que a veces dicen ese tipo de palabras o esa frase: estoy cansada de la vida, o estoy cansado de la vida. Puede haber varios factores. Puede haber varios factores que lo están orillando a ese tipo de pensamiento, donde dicen estoy cansado de la vida, porque tal vez en el matrimonio no hay una relación buena. Tal vez en el matrimonio tiene problemas de agresión. Tal vez en el matrimonio tiene problemas de alcoholismo o algunas otras situaciones. No solamente puede haber ese tipo de problemas como el alcoholismo, como agresión. Hay otro tipo de problemas. También hay situaciones verbales que pueden afectar el matrimonio o a tu pareja, ¿sí? La forma en cómo la tratas, la forma en cómo lo tratas. Tal vez en ese trance, en ese matrimonio, hay humillación. Y cuando una persona humilla a la otra o la hace menos, esa persona comienza a pensar que realmente no vale la pena. Y comienza a tener pensamientos negativos, a tal grado de decir: ya no quiero vivir, estoy cansada de la vida. Tanto hombres como mujeres, pero muchas veces se da el caso más en las mujeres. Se da el caso más en ellas. ¿Por qué? Porque la emoción o la situación emocional de la mujer es más sensible que la del hombre. Pero aún así, hay hombres, hay varones que también pueden entrar en ese estado de depresión, en ese estado depresivo, donde puedan decir: ya no quiero más vivir. No quiero vivir. Estoy cansado de vivir.
y entran en ese trance de depresión, y llega el momento en que pues la situación es un poco más complicada, mucho más complicada, ¿sí? Esa es una de las situaciones por las cuales entran en ese estado de depresión. Otra de las situaciones por las cuales una persona puede entrar en un estado de depresión, en esa situación, es cuando no hay trabajo, cuando no hay recursos, cuando no hay dinero. Ya hiciste todo, buscaste la manera de cómo buscar trabajo, buscaste la manera de cómo obtener recursos, se te vienen ideas a la mente, se te vienen ideas como que el mundo está en contra tuya, que nadie te quiere echar la mano, que nadie te quiere apoyar, y comienzan los problemas emocionales en nuestra cabeza. Comienzan a jugarnos, o nos comienzan a dar a jugar en nuestra cabeza algunas emociones que nos pueden hacer muchísimo daño. Entonces, sí son situaciones complicadas que nos pueden llevar a ese estado depresivo, y llegar el momento en el que nosotros digamos, ¿sabes qué? Ya no tengo ganas de vivir, no tengo deseos de vivir, estoy cansado de la vida. Ese tipo de cansancio, ese cansancio que según entre comillas, cansancio nos lleva a alejarnos de las personas, nos lleva a alejarnos de todo lo que queremos. Ese estado de depresión, crisis económica, no tener empleo, agresión física o verbal en el matrimonio, problemas de alcoholismo, problemas de otros tipos dentro del mismo matrimonio. Todo ese tipo de situaciones nos pueden llevar o nos pueden orillar a tomar una decisión, o a decir que ya no hay necesidad de vivir en un momento así. En el caso de los jóvenes, son problemas todavía tal vez un poco, para nosotros, para los adultos, tal vez pudiéramos decir, es que ¿cómo es posible que estos muchachos entren en un estado de depresión solamente porque perdieron a la novia o porque perdieron el novio? ¿Sí me explico? Para nosotros pudiera ser, para los adultos pudiera ser que no tiene tanta relevancia ni tanta importancia que el joven o la jovencita pierda el novio o pierda la novia. Pero hay casos donde el noviazgo es tan fuerte, tienen una bonita relación, y cuando termina la relación, cuando termina el noviazgo, el joven o la señorita menciona o dice que ya no tiene deseos de vivir porque ha perdido el amor de su vida. ¿Lo han escuchado? Yo creo que sí lo han escuchado. Yo creo que muchos han escuchado este tipo de situaciones o los han tenido en su casa. Padres, madres, hablo para con ustedes. Esos momentos son complicados para sus hijos. Esos momentos son complicados para ellos. ¿Por qué? Porque ellos ven las cosas de una manera diferente. Uno la ve totalmente diferente a como ellos la ven. Para ellos ya se les acabó la vida, para ellos ya se les acabó el amor, para ellos ya no se van a volver a enamorar como se enamoraron, para ellos ya no hay más oportunidades en el amor. Ustedes como expertos en la materia saben que sí tienen más oportunidades, están jóvenes y que sí hay oportunidades, pero ellos están pasando por un duelo, por una situación complicada, y lo que menos quieren es que uno les diga, que esto ha de pasar. Lo único o lo que sí tenemos que hacer es estar con ellos, platicar con ellos, brindarles nuestra confianza, y en algún momento ellos tienen que entrar en razón. Ojo, hay veces que la situación se torna más complicada. Hay veces que la situación
se torna muy complicada. Y es cuando ahí entran los estados depresivos de los jóvenes, de las señoritas, y atentan con su vida. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchas situaciones muy complicadas y pasan a traer a los familiares, a la familia, y luego comienzan con más sufrimientos. Y queremos evitar todo eso, ¿sí? Queremos evitar todo ese tipo de depresiones. Cuando nos damos cuenta que una persona está depresiva, cuando nos damos cuenta, y aquí hay que poner muy bien atención a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestro esposo, esposa, ¿sí? A nuestra familia, hay que poner mucha atención, o a nuestros amigos, porque a veces que los amigos también nos necesitan. Precisamente en estos días estuvimos hablando acerca de las amistades, cuán importantes son nuestras amistades. Poner atención a nuestras amistades también es sano, es amor para con ellos, ¿sí? Hay que poner atención en ese aspecto. Cuando nos damos cuenta que una persona está depresiva, bueno, cuando esta persona ya no tiene sentimientos de esperanza, cuando siente culpa, cuando se siente inútil, ¿sí? Han visto a una persona así que dice, es que yo tuve la culpa, es que para mí ya la vida no tiene ninguna respuesta, ya no tengo solución para nada, yo soy el culpable o soy la culpable en la relación, es que se enojó porque yo tengo la culpa, es que se enojó por esto porque yo soy el culpable o la culpable, y pues es que no lo ayudo nada o no la ayudo nada, soy un inútil, soy una inútil, no sirvo para nada, ¿sí? Ese tipo de situaciones en la vida del ser humano nos está dando un indicio de que hay algo mal, de que ahí está pasando algo mal, ¿sí? De que hay un problema serio y que si no resolvemos ese tipo de problema puede ir creciendo más y más y más a tal grado que se puede complicar y pueden atentar con su vida. Ese es uno de los problemas más serios que puede haber. Otra de las cosas es la sensación de estar cansado, físicamente y emocionalmente. Muchas veces decimos, una persona que entra en depresión se siente cansada, quiere descansar todo el tiempo, está cansada y está cansada emocionalmente también. Se la pasa pensando, se la pasa acostada, encerrada en su cuarto. Esa persona necesita atención, porque en ese momento cuando está sola, llega pensamientos de culpa, llega pensamientos de atentar con su vida, estando solos. Por eso es importante que si usted detecta que si esa persona o su hijo, su esposo, su esposa, alguien que usted conozca, tiene ese tipo de problemas, no lo deje solo, no la deje sola. Es importante que pueda tener compañía. ¿Por qué? Porque si no tiene compañía, puede tener serios problemas. Otro de los puntos para detectar cuando una persona está así es porque la vemos triste. Siempre está triste. Hay personas que están tristes. Hay tristeza en su vida, hay tristeza en su corazón. Se sienten tristes. Problemas emocionales. Entonces hay que estar al pendiente. Sí, hay que estar mucho al pendiente con esta situación. Ahora, si hay un caso de esta manera, si hay un caso así en tu vida, si hay un caso así con tu familia, con alguien en particular, hay muchas cosas que tú puedes hacer. Nunca dejar sola a la persona, siempre estar apoyándola en todos los aspectos emocionales, físicos, espirituales. Eso ayuda bastante. Estar con ellos no solamente para platicar de lo que ha pasado, sino para poder ayudarles
espiritualmente hablando. Si eres una persona de oración, si eres una persona de fe, si eres una persona que cree en Dios, si eres una persona que cree en Jesús y sabes orar, ora por esa persona. Ora por tu hijo, ora por tu hija, por tu esposo, por tu esposa, por tus padres, por tus amigos. Ora por ellos. Eso puede ayudar mucho emocionalmente. Bastante. Puede ayudar mucho. Pero también hay que buscar soluciones. Hay que buscar personas profesionales en la materia. Personas profesionales. Hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda para que puedan solucionar este tipo de problemas. Hay que acudir con un profesional. Y posteriormente tratar de ayudar a la persona reactivándola, tal vez llevándola a las actividades que antes les gustaba, ¿sí? Actividades que antes les gustaba, por ejemplo, correr, hacer deporte. Antes las actividades que antes te daban alegría, volver a hacerlas, ¿sí? Volver a reactivarte, volver a reactivar tu vida. Eso es sano. Es difícil, va a ser difícil el proceso de poder salir de esa situación, poder salir de ese cansancio de la vida. Todos en algún momento estamos cansados y nos hemos cansado porque, pues la verdad, batallamos, sufrimos, tenemos problemas, hay dificultades con la familia, hay dificultades con el matrimonio, con el esposo, con la esposa, a veces no hay dinero. Todos estos problemas pueden llenar nuestra cabeza y sentirnos cansados de la vida, cansados de todo. Pero hay soluciones. No tenemos que dejarnos. Tal vez estás pasando por ese proceso. Tal vez estás pasando por algo similar. Yo te invito a que puedas ser fuerte en ese aspecto. Ser fuerte en ese aspecto. Y buscarle solución. Pero más que nada, más que buscarle una solución emocional, busca una solución espiritual. A veces buscamos por muchos lados. A veces buscamos soluciones por muchísimos lados. Por muchos lados. Pero hay soluciones a veces al alcance de nuestra mano. Soluciones al alcance de nuestra mano. Por ejemplo, si tienes una Biblia, puedes abrir y estudiarla. Y te vas a dar cuenta que hay muchos personajes que pasaron por un estado de depresión, por un estado depresivo, que sintieron culpa. Ahí está el rey David. El rey David cometió uno de los peores errores en su vida, o cometió un error en su vida, y ese error en su vida lo llevó a la depresión. Ese error en su vida lo llevó a la depresión. Él se sentía cansado, se sentía angustiado, se sentía con tristeza, sentía que estaba mal lo que hizo, y así vivió por mucho tiempo, con esos problemas emocionales, con esos problemas espirituales, con esos problemas de vida, y su vida comenzó a cansarse. Y él lo dice en los salmos de David, donde él dice que su cuerpo estaba cansado y estaba agotado. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el error que había cometido. Y no precisamente por el error que había cometido. Si bien es cierto, había cometido ese error tan grande. Un error tan grande de haberle quitado a la mujer a alguien. Cometió ese error. Y ese error le trajo problemas graves en su vida personal, en su vida emocional y en su vida espiritual. Problemas gravísimos. Tanto que lo llevaron
a tocar fondo. Y cuando uno toca fondo, nos damos cuenta que ya no hay más para abajo. Por más que queremos, ya no hay más. Y hay que darle solución. ¿Cuál fue la solución de David? Hablar con Dios. Reconocer que había pecado. Reconocer que había cometido un error. Reconocer que su vida estaba mal delante de Dios. Y pedir perdón. ¿Pedir perdón? Pedir perdón. Cuando hizo eso y Dios lo perdonó, sintió otra vez volver a la vida. Otra vez volvió a la vida. Y a veces así estamos nosotros, cansados de la vida, cansados por esto, cansados por lo otro. Y a veces queremos huirle a los problemas, queremos darle vuelta a todo lo que viene. Y a veces hay que enfrentarlos. En la mayoría de las situaciones tenemos que enfrentarlos. Enfrentar los tipos de problemas que hay en nuestra vida. Si les damos vuelta, al rato le vamos a querer dar vuelta a otro, y luego a otro, y uno más grande. Y cuando nos demos cuenta vamos a tener un montón de problemas que no hemos solucionado, y eso va a traer un peso más grande a nuestra vida. Va a tener un peso más grande hacia nosotros. Y ese sería un grave problema para nuestra salud emocional, física y espiritual. Sería un problema más serio. Quiero terminar con una anécdota. Una anécdota que precisamente habla acerca de ello. Paco y Carlos eran dos niños pequeños. Iban a la primaria, uno era mayor que el otro, y esos niños iban juntos a la escuela, pero uno iba en un grado más y el otro iba en un grado menos. Eran hermanos y obviamente que se querían mucho, se divertían juntos, tenían mucha diversión. Un día ellos dijeron, ¿sabes qué? Como vivían en un rancho, y en los ranchos normalmente hay ríos, y él dijo, oye Carlos, le dice Paco a Carlos, vámonos al río, ¿no? Vámonos a nadar. Y Carlos, como era el más pequeño, dijo, oye, pero pues nuestros papás se van a dar cuenta, y la maestra. Y Paco, siendo un poco más mayor, y a veces creemos que los mayores tenemos la razón en todo, y a veces no es cierto. Paco le dice, tú no te preocupes, déjamelo todo a mí, no hay problema, déjamelo todo a mí, ¿sí? Vamos a divertirnos, vámonos al río. Y un poco titubeante Carlos dijo, bueno, vamos al río, está bien, vamos a divertirnos. Al día siguiente se fueron al río, no fueron a la escuela, agarraron su mochila como si fueran a ir a la escuela y se fueron al río. Allí estuvieron, llegaron al río, se divirtieron en el agua y vean de ver, hay algunos ríos muy bonitos en los ranchos. Y ellos se divirtieron, estaban contentos jugando en el agua, se la pasaron bien agradable. Y aparte, ellos iban a la escuela en la tarde, entonces imagínense con ese calor tremendo que de repente hace, ellos estaban divirtiéndose en el agua, contentos. Cuando salieron del agua, ellos buscaron su ropa, se cambiaron, pero se dieron cuenta que sus mochilas no estaban. Sus mochilas no estaban. Carlos se comenzó a asustar. Carlos estaba más asustado porque era el más pequeño, diciendo, oye, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar a casa sin las mochilas? ¿Cómo vamos a llegar a la casa sin nuestros libros y nuestros cuadernos? Mamá nos va a preguntar qué es lo que ha pasado con ellos. Y Paco, el más grande,
Le dice Carlos, tranquilo, no pasa nada. Mira, cuando lleguemos a la casa, cuando lleguemos, obviamente que mamá nos va a preguntar dónde están las mochilas. Tú déjamelo a mí, tú solamente vas a sentar con la cabeza, vas a decir que sí. Tú no digas nada, yo voy a ser el que voy a hablar. Normalmente los mayores se creen los valientes, ¿no? O los más grandes nos creemos los valientes. Y Carlos, un poco asustado y poco titubeante sobre la situación, pues dijo, bueno, tú eres el que vas a hablar, ojalá y no nos vaya mal. Se fueron del río, un poco titubeantes por la situación, un poco con temor, porque mamá les iba a preguntar qué era lo que había pasado. Llegaron a la casa y al momento de entrar ya a la casa, cuando entran, mamá se dio cuenta que no traían las mochilas. Mamá se da cuenta hasta el último detalle. Hay veces que mejor no dice nada, pero cuando tú llegas a casa, si te ve, ella sabe si estás triste, si estás enojado, si tuviste algún problema. Prácticamente mamá te conoce y sabe qué es lo que está pasando. Bueno, pues mamá le preguntó a estos muchachos, a Paco y a Carlos, oigan, espérense. ¿A dónde van? Pues vamos para adentro. Sí, pero sus mochilas, ¿dónde están? A ver, díganme dónde están sus mochilas. Y Carlos comenzó un poquito a titubear y estaba un poco temeroso. Y Paco, un poco más serio, más calmado, más relajado, le dijo, mira mamá, lo que pasa es que los maestros, más bien la maestra, dijo que dejáramos las mochilas en el salón de clases, que las dejáramos, que no había necesidad que las trajéramos a casa si al siguiente día las íbamos a volver a llevar. No había necesidad. Así como medio rara la situación, mamá dijo, ¿cómo va a ser así? Y la tarea, a ver, díganme, ¿cómo van a hacer la tarea? Si las mochilas las dejaron en el salón, ¿cómo van a hacer las tareas? Dijo Paco, mira, eso es lo mejor de todo, que ya no va a haber tareas. La maestra dijo que ya no va a haber tareas y que las mochilas las tenemos que dejar en clases, que no tenemos que regresarlas. Así es que tenemos que dejarlas allá están los cuadernos y aquí no va a haber tareas porque allá es donde nos van a enseñar más. Y la mamá como que un poco dudosa de la explicación al ver a los dos niños que no traían mochilas, pues así como que bueno, tal vez sí sea cierto, pero siempre se queda la duda aquí. Paco y Carlos lograron pasar esa situación y al día siguiente se alistaron para ir a clases. ¿Pero a dónde creen que fueron? Al río. Se volvieron a ir al río. No podían entrar a clases porque no traían mochila. Las habían perdido. ¿Qué es lo que hizo Paco y Carlos? Bueno, se fueron al río. Y todos los días de esa semana regresaban igual, sin la mochila y no hacían tarea. Pasaron los días, pasó lunes, pasó martes, miércoles, el jueves y llegó el viernes. Ese viernes se fueron al río nuevamente. Se fueron al río para poder disfrutar. Ya habían disfrutado toda la semana prácticamente. Y pues a quién no le gusta disfrutar en un lugar así, ¿verdad? Ellos habían disfrutado, habían jugado, se habían cansado de estar jugando en el río, en el agua. Y llegó el viernes, era el último día de la semana. Salieron del río y se fueron caminando rumbo para su casa. Iban caminando hacia su casa cuando a lo lejos vieron la silueta de su mamá. Y Paco y Carlos comenzaron a tener un poquito de miedo, un poquito de temor. Vieron a su mamá a lo lejos y del lado de ella
estaba papá. Del otro lado estaba la maestra. Y Paco y Carlos vieron que su situación ya se había complicado, que ya estaba más complicada. Así que antes de llegar con la mamá y con la maestra y con papá, Paco le dijo a Carlos: ¿sabes qué, Carlos? ¿Sabes correr? Pues hay que correr. Y comenzaron a correr. Corrieron los dos, pero papá comenzó a correr detrás de ellos y agarró a Carlos, porque Carlos era el más pequeño. Era más pequeño y no corrió tanto como Paco. Paco comenzó a correr. Corrió y corrió y corrió y corrió. Tanto corrió que de repente comenzó a entrar entre árboles, entre pastizales, entre matorrales, y comenzó a correr y correr, porque estaba asustado, estaba angustiado, porque no sabía qué era lo que le iban a hacer, porque no sabía lo que iba a hacer papá o lo que le iba a hacer mamá. Ellos sabían que habían cometido un error, ellos sabían que habían cometido una situación complicada, pero no querían pagar las consecuencias, y él prefirió correr. Comenzó a correr y a correr y a correr. Llegó el momento en que se llegó la tarde. Él seguía caminando, él seguía avanzando, pero llegó la tarde. Comenzó a llegar la tarde y comenzó a oscurecer. Ya a oscuras, a Paco le comenzó a dar miedo. Él como quiera siguió avanzando, y cuando avanzaba se caía. Y cuando avanzaba, de repente caía en un lugar donde había agua, donde había lodo, y se ensuciaba. Él seguía caminando y seguía caminando, porque no quería que su papá o su mamá lo alcanzara. Llegó la noche y él siguió caminando. Pero en algún momento él se cansó. En algún momento él dijo: ya estoy cansado. ¿Qué es lo que hizo? Se recostó del lado de un tronco de un árbol. Ahí se tiró. Ahí en el suelo se tiró. Andaba cansado. Ya no podía caminar. Estaba sucio y tenía miedo. Y comenzó a llorar. Ahí tirado en el suelo. Ahí tirado a oscuras. En el suelo. Sucio. Llorando. Triste y con miedo. Ahí se puso a llorar. Ahí se puso a pensar que lo que había hecho estaba mal. Y ahí estuvo por un buen rato. Cuando de repente, a lo lejos, comienza a escuchar unos pasos. Por un momento le da miedo, porque cree que es un animal. Y le da miedo y está a la expectativa. Y los pasos comienzan a acercarse más y más y más hacia él. Comienzan a acercarse más y más. Despacio. Y él comienza a sentir más temor. De repente ve una silueta enfrente de él. Y le dice: Paco, ya no corras, Paco. Paco, ya no corras. Ya no te ensucies. Ya no te canses, ya no llores y no tengas miedo. Paco se dio cuenta que enfrente tenía a su mamá. Paco se dio cuenta que el que la había ido a buscar, o el que la había ido a buscar, era precisamente su mamá. Y lo tomó entre sus brazos y le dijo: ya no te canses. Lo tomó en los brazos, lo cargó, le sacudió, lo limpió y dijo: ya no corras, ya no estés cansado. Termino con esto. Hay veces que nosotros estamos cansados de la vida, que estamos cansados de todo. A veces estamos angustiados, corremos de aquí para allá, corremos porque tenemos tantas actividades que hacer.
y terminamos fatigados, cansados de la vida. Pero a veces yo lo comparo así. Tal vez ustedes pueden decir otra cosa, pero yo lo comparo así. A veces Dios nos dice, ya no corras, ya no te canses, ya no te ensucies, no tengas miedo. Y nos brinda una oportunidad, nos carga, nos limpia si nos acercamos a Él. Y nos brinda una esperanza. Yo espero que puedas tener una esperanza. Si tienes alguna situación crítica, si tienes una situación difícil, yo espero que puedas tener una esperanza de vida. Esto fue Hablemos Claro. Nos vemos pronto.